Bienvenido a la primera lección del curso de iluminación. En esta lección no vamos a hablar de técnica, ni de aparatos, ni de tipos de luz, ni de esquemas de iluminación. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a aprender es los conceptos básicos que necesitamos antes de empezar a iluminar. Si nosotros no analizamos de dónde venimos, qué queremos obtener, a dónde vamos, no podremos averiguar qué es lo que necesitamos ni cómo realizarlo. Por lo tanto, siempre que vayamos a hacer una fotografía que podemos estudiar y planear, es importante definir qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Lo primero que deberíamos definir antes de coger la cámara es pensar el tipo de fotografía que vamos a trabajar. No es lo mismo una fotografía tipo evento, tipo reportaje, que una fotografía estudiada y preparada. Evidentemente, si nuestra fotografía va de fotografía casual, fotografía de eventos, fotografía de reportaje, nos encontraremos que tenemos que reaccionar muy rápidamente, tenemos pocos medios con los que trabajar, los que llevemos preparados o llevemos encima, y tenemos que improvisar cómo conseguir las imágenes más bonitas, más impactantes, más descriptivas, de la forma más interesante posible, pero con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y aunque nosotros no podamos prever las circunstancias que nos vamos a encontrar, pero sí que podemos adaptar la iluminación para realizar las fotografías, podemos conseguir una fotografía mucho más controlada. Y si por el contrario tenemos una circunstancia que realmente nosotros la calculamos, la preparamos, incluso buscamos la localización, ya sea en estudio, en exteriores, y la vamos a trabajar, esa iluminación puede estar perfectamente preparada para conseguir el efecto que nosotros queramos. Evidentemente no hay un tipo de iluminación correcta, ni bonita, ni buena. Lo que sí es cierto es que hay iluminaciones que son más provechosas, más beneficiosas, que son más bonitas, más estéticas, más espectaculares que otros tipos de iluminaciones. Hemos de separar el tipo de iluminación descriptiva, en la cual simplemente buscamos que el objeto, la persona o el acto de que estamos fotografiando, el evento, etcétera, se vea de la forma más clara posible, con toda la información posible en cualquiera de las zonas de la imagen. Este tipo de fotografía nos va a requerir una iluminación normalmente bastante generalista, bastante plana, que nos dé información más o menos en todas partes. Pero esto no es una fotografía normalmente espectacular, ni impactante, ni artística, suele ser simplemente una fotografía descriptiva, que no tiene por qué ser malo, pero es un tipo de iluminación. Si por el contrario nosotros buscamos, ya sea para un retrato, para publicidad, para lo que sea, una imagen impactante, una iluminación generalista y plana no va a ser conveniente normalmente, porque nos va a dar una imagen sosa y aburrida. Hemos de pensar que la fotografía nosotros la evaluamos siempre en medios de dos dimensiones, ya sea en pantalla o en copia impresa. Pero estamos mostrando una realidad que tiene tres dimensiones. La tercera dimensión es la profundidad. ¿Cómo la conseguimos? Con volumen. Si nosotros iluminamos de forma completamente uniforme, conseguimos una fotografía muy descriptiva si queremos, con luz en todas partes que nos da información de todos los detalles, pero sin ningún volumen, sin ninguna profundidad. Esto podría ser conveniente si hago fotografía de producto, que es discutible, porque la fotografía absolutamente plana tampoco es bonita. Pero en cualquier caso nunca va a ser una fotografía espectacular o impactante. Cuando nosotros buscamos una fotografía con un cierto impacto, vamos a buscar que tenga luces y sombras, que tenga volúmenes, que tenga contraste. Y eso no nos lo va a dar una luz plana y uniforme. Cuando empezamos en fotografía, muchas veces recibimos recomendaciones de tipos de luz plana, ya sean por los esquemas de iluminación o por accesorios. Hay, por ejemplo, cajas de luz o unas cajas cuadradas que nos permiten iluminar desde fuera para conseguir una luz muy uniforme. Todo esto se busca una iluminación simple y fácil de hacer, pero como resultado obtenemos una fotografía aburrida.
Esta fotografía puede ser correcta, pero en ningún caso nos va a ayudar a mostrar un producto con interés. Es decir, si yo cojo un iglú, pongo mi producto, lo ilumino de forma uniforme y hago la fotografía, esa fotografía será correcta, está correctamente iluminada. Punto. Pero esa fotografía, si la llevo a un fotógrafo de producto y trabaja las luces y las sombras de una forma profesional, va a conseguir una imagen de alto impacto, una imagen que dará ganas de obtener ese producto, le va a dar más valor. Ese producto va a parecer que tiene mejor calidad que el producto iluminado de forma completamente uniforme. Hay infinidad de tipos de iluminación, de esquemas, de técnicas, etc. Y todas o muchas son correctas en muchísimas circunstancias, pero no todas nos van a ayudar a sacar el máximo provecho de lo que estamos fotografiando. Así pues, si nosotros usamos un tipo de iluminación que favorece a la persona, al producto, a la escena que estamos fotografiando, vamos a obtener un resultado mucho más interesante y más apetecible. Ese resultado va a ser mucho más agradable para el cliente y va a revalorizar más nuestro trabajo. Es decir, va a diferenciarnos nuestro trabajo de la competencia, ya sea un otro fotógrafo aficionado o un fotógrafo profesional. Lo importante es que si nosotros sacamos provecho de la iluminación, lo mismo que estamos fotografiando, ya sea una estancia de un hotel, una persona, un producto, un paisaje, cualquier circunstancia, va a ser mucho más interesante y la fotografía va a lucir mucho más con una iluminación correcta de una iluminación mediocre. ¿Y cómo decidimos qué tipo de iluminación va a ser beneficiosa para nuestra imagen? Pues analizando lo que vamos a fotografiar. Es decir, analizando la escena y pensando cuáles son las propiedades principales de lo que voy a fotografiar. ¿Qué quiero resaltar? ¿Qué me gustaría ocultar o disimular? ¿Cuáles son los elementos principales o destacados, ya sea de un retrato, de un producto, de un paisaje, de lo que sea? ¿Y cuáles son los elementos que no destacan, no son importantes o están en un segundo plano? Cuando nosotros tenemos claro cuál es realmente el protagonista de la imagen y dentro de ese protagonismo cuáles son las partes o las zonas principales, nosotros podemos resaltar esas zonas y disimular las otras. A nivel de iluminación es muy importante que la luz incida principalmente en la zona que tiene mayor interés y por otro lado que la luz incida de menor forma, con menor intensidad, en las zonas que menor interés vayan a tener. Con esto ya vamos a entender cómo debemos iluminar, qué zonas necesitamos tener más fuerza, qué zonas tenemos menos fuerza, qué zonas tienen que ser una luz más intensa y controlada y centrada, más cerrada, para resaltar una zona en concreto, qué zona tiene que tener menos luz, ya sea al fondo, una mano, otro producto relacionado, el concepto que sea. Lo importante es separar en valores de luz las zonas más importantes de las menos importantes. Imagínate, por ejemplo, que quieres hacer la foto a un niño en un parque infantil. Si haces esa fotografía con un fondo completamente iluminado, con todo lleno de detalle, de luces y colores, perderá fuerza el retrato. En cambio, si el retrato tiene más luz en el frontal, en la cara, que el fondo, y el fondo además está desenfocado, pues el centro de atención va al retratado. En el caso de un producto, si el producto que estamos fotografiando en su ambiente está completamente y uniformemente iluminado y tenemos mucho detalle tanto en el fondo como en el producto, ¿cuál es el protagonista de la foto? ¿El fondo, el producto, el entorno? Es muy importante que la imagen nos hable, nos comunique, nos explique de qué va la foto y nos guíe hacia el punto de interés, al punto caliente de la imagen. Si nosotros vemos una imagen y no sabemos dónde mirar o se nos va la atención a un elemento que no es el protagonista, fotográficamente nos hemos equivocado al realizar esa fotografía.
no la hemos trabajado correctamente, ya que el protagonista no es realmente el elemento fotografiado, sino el entorno. Entonces, la fotografía no está funcionando. Otra cosa distinta sería si nosotros queremos mostrar ese objeto o esa persona en un entorno determinado. Entonces sí que podemos iluminar más o menos uniformemente. Pero hemos de tener en cuenta cuál es el objetivo de la imagen. Si la imagen es el objeto en sí, cuantos menos elementos tengamos alrededor que nos llamen la atención, más fuerza tendrá el elemento fotografiado. Imagínate que quieres hacer un retrato de un político o un presidente de una empresa donde el máximo protagonista es la persona que estás fotografiando y lo fotografías sentado en su despacho, en su mesa, con sus muebles de fondo, sus objetos decorativos, etc. Lo principal, si la imagen debe representar esa persona y trabajando en su entorno, pero lo importante, la focalización, el punto de interés debe ser el por encima de todo. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir que la luz principal, la que llega al sujeto, esté por encima, sea más luminosa que la luz del fondo. Si nosotros fotografiamos toda la escena con luz artificial, ya sea flashes, luz de LED o lo que sea, la luz que llegue al fondo, al entorno, debe ser más baja que la luz que llegue al protagonista de la fotografía, para resaltar esa persona. Si nosotros lo que queremos hacer es al revés, hablar del entorno, pero la persona no es importante, porque estamos hablando de un puesto de trabajo, por ejemplo, pero no de una persona en concreto, nos interesará al revés, tener mucha más iluminación en el fondo y el entorno que la persona misma que ha sido fotografiada. Incluso podemos hacer un contraluz, en el cual todo el frontal de la persona aparezca completamente a oscuras. No es importante esa persona, sino lo que está haciendo, por ejemplo. O aunque no esté completamente a oscuras, tenga menos luz que el ambiente. También es muy importante que haya coherencia. Si no se entiende el por qué tiene más luz o menos luz el fotografiado que el fondo, la imagen no va a funcionar. Si la iluminación se supone que viene por una ventana y en cambio la sombra se dirige hacia esa ventana, no tiene sentido. Eso significa que la luz está llegando en la dirección opuesta a la que se supone que es la fuente de luz de esa imagen. Lo que es importante es que las leyes de la física, las leyes de iluminación, sean coherentes. Si la luz viene en un sentido, la sombra tiene que ir en ese sentido, a continuación. No puede ir en contra de la luz, porque eso no tiene ningún sentido, a menos que realmente esté justificado y visible dentro de la imagen. Tengamos una supuesta farola que está iluminando a la persona y por detrás hay una ventana de una tienda o cualquier cosa que hay luz cruzada y la persona la cogemos en medio. Entonces la sombra puede tener una justificación, pero ha de ser lógico y se ha de entender. Si no se entiende la fotografía, es difícil que la fotografía funcione.